tal? ¿Cómo están? ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Por fin se ha nombrado un nuevo directorio para Petroperú. Continúa el juicio contra el lagarto Martín Vizcarra y comenzó por fin la cumbre de APEC. Son 3 temas. Normalmente nos gusta tocar un solo tema en específico, pero ahora para actualizarnos o para estar al tanto de lo que está sucediendo, de lo más importante y relevante, tenemos que hablar de estos 3 temas. Así que vamos a arrancar con el nombramiento del nuevo directorio de Petroperú, llamando la atención el nuevo presidente del directorio y el nuevo gerente de la petrolera estatal. La semana pasada, después de casi 2 meses sin directorio, sin una cabeza al mando de la petrolera estatal Petroperú, se nombró al señor Alejandro Narváez en medio de un montón de cuestionamientos por su perfil político, por su perfil ideológico y por los antecedentes que este ya tiene trabajando en Petroperú. El jueves por la noche se dio a conocer que Alejandro Narváez iba a ser el presidente del directorio de Petroperú. Al día siguiente ya empezaron las renuncias porque 2 miembros de este directorio empezaron a renunciar. Luego vamos a entrar en detalle de quiénes son. Todo parecía pintar mal, pero finalmente, a pedido del gobierno, según lo que se sabe de diversas fuentes, se nombró a Alejandro Narváez como presidente de Petroperú. Alejandro Narváez ya ejerció la presidencia de Petroperú en el año 2003 al 2005 en el gobierno del hoy sentenciado Alejandro Toledo. Digo que este nombramiento es bastante cuestionado porque se sabe que fue a pedido de la propia Dina Boluarte que se coloca al señor Narváez al mando de Petroperú. Y vamos a permitirnos maliciar, vamos a, como dice el dicho, no piensa mal y acertarás. Lo que sabe Dina Boluarte sobre petróleo, sobre hidrocarburos, no creo que sea mucho, es más, dudo que sepa algo de este tema. Entonces, considerando ese desconocimiento, evidentemente es el pedido de alguien más el hecho de que Alejandro Narváez sea designado como presidente de Petroperú. ¿Y quién puede ser ese alguien que está por encima de Dina Boluarte y que le da órdenes desde la clandestinidad? Es una adivinanza que les voy a dejar a ustedes. Ahora, continuemos con Alejandro Narváez, conocido por su tinte de izquierda, que ahí hay una contradicción, ¿no? Porque ser economista y ser de izquierda es por lo menos incongruente, como decía Jaime Bailey, para ser socialista de izquierda hay que ser imbécil. Entonces, ser economista y de izquierda es una contradicción completa, pero eso es lo que es este señor, así que háganse una idea del perfil de Alejandro Narváez. Además, se cuestionaba bastante su designación por su perfil nacionalista, y luego les voy a explicar el porqué. Además, y esto llama la atención, es miembro del partido Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, que podría hacer una alianza con Antauro Humala, ¿ya? Pero además, lo que llama la atención al respecto de este dato es que el partido de Roberto Sánchez, la bancada de Juntos por el Perú, pide la vacancia de Dina Boluarte. Entonces, Dina Boluarte ha colocado a alguien que es miembro de un partido cuya bancada en el Congreso pide que la retiren. Eso evidencia nuevamente que no es intención solamente de Boluarte colocar a Narváez ahí, sino que es pedido de alguien más que está por encima de ella, que luego les voy a decir quién, a mi pensar, es el que está detrás de todo esto. Ahora, les había mencionado que 2 miembros de este directorio habían renunciado. Son los casos de Robert McDonald y Carlos Leza Meta. Se sabe por algunas fuentes que ambos expertos, que ambos especialistas del área, gestores en hidrocarburos, renunciaron debido a la marcada postura de apertura al mercado que ellos tienen, que es un contraste con la postura nacionalista de izquierda del presidente del directorio, Alejandro Narváez, que posiblemente es la ficha de Vladimir Cerrón. Nos permitimos maliciar, nos permitimos pensar mal para tratar de acertar al respecto de este tema, ¿ok? Ayer se dio la primera sesión del directorio a cargo de Alejandro Narváez. Entonces se tomó la decisión de nombrar un nuevo gerente para la petrolera estatal y se escogió a un personaje ya conocido, incluso en este canal ya hemos hablado de él, Óscar Vera Gargurevich, que ya ha sido hace poco ministro de Energía y Minas, que fue bastante cuestionado porque durante su gestión se hicieron bastantes desembolsos millonarios de dinero a Petroperú cuando este, a la par, era funcionario del Estado, no como ministro, sino como parte del directorio de Petroperú. Se sabe también que es un entusiasta dirigente sindicalista. Recordemos que, por eso les decía, cuando él fue titular del Ministerio de Energía y Minas, en el año 2023, se le otorgó 3 lotes de hidrocarburos a Petroperú, cuando este era
gerente de operaciones de Talara. Entonces, hubo ahí un conflicto de intereses evidente. Se permitió que el Ministerio de Energía y Minas, el ministro, el titular de esa cartera, le otorgue lotes petroleros a una empresa de la que él formaba parte. Y eso no se puede hacer. Cuando trabajas para el Estado, para el gobierno explícitamente, no puedes seguir siendo contratado por el Estado. Y eso es lo que estaba haciendo. Estaba dobleteando el señor Oscar Vera y ahora va a ser el gerente de Petroperú. Evidentemente tiene experiencia porque ya ha trabajado antes, incluso como presidente de directorio, ya ha trabajado. Se dice que tiene más de 40 años de experiencia en el sector de hidrocarburos. El problema es el tipo de experiencia que tiene. Esa experiencia que ha acostumbrado a la petrolera estatal a vivir de chupar del erario del Estado, de pedir y pedir dinero sin ser una empresa sostenible. Ahora, fuentes del diario El Comercio informan que el retorno de Vera Grgurevich al directorio responde a la misión de abortar a la auditoría forense de la nueva refinería de Talara que encargó el directorio de Oliver Stark, el directorio anterior, de quien ya hemos hablado también en este canal, porque es un tema que nos interesa bastante, porque se le roba un montón de dinero al Estado y se va a la nada. ¿De qué estás hablando? ¿Una auditoría forense para la nueva refinería de Talara? ¿Qué es eso? Ya, es un estudio que solicitó, que dio inicio la gestión anterior de Oliver Stark, el directorio anterior, con Oliver Stark a la cabeza, para poder identificar las responsabilidades de el sobrecosto y los desperfectos del proyecto de la nueva refinería de Talara, que terminó siendo un fiasco, un fracaso, una estafa, porque pasó de costar originalmente a $1.300 millones a costar $6.000 millones. Entonces, se sabe o se entiende que el retorno de Oscar Vera es para poder cerrar esta auditoría forense sobre la refinería de Talara. Ahora, otras de las pretensiones que se le conoce a este nuevo directorio, otras de sus intenciones por lo menos oscuras, es que se recupere la posesión de estos 3 lotes que les había mencionado que hace rato el propio Oscar Vera le había otorgado cuando era titular del Ministerio de Energía y Minas a Petroperú, los lotes 1, Z69 y el lote 6, que ahora con la gestión de Rómulo Mucho, un ministro también que ha dejado bastante a deber, que a lo personal me ha decepcionado bastante en su gestión. Pero algo bueno que hizo fue que estos 3 lotes que pertenecían a Petroperú los cedió al concurso público. Pero ahora el retorno de Oscar Vera y el nombramiento de Alejandro Narváez, lo que pretenden hacer es que estos 3 lotes vuelvan a Petroperú. Son 3 lotes de hidrocarburos, son 3 lotes de petróleo que quiere seguir explotando como si fuera estratégica Petroperú. El nuevo directorio dijo que se compromete a seguir trabajando en el fortalecimiento de la gestión de la empresa para garantizar su sostenibilidad financiera, cumpliendo su rol estratégico en el abastecimiento de combustible a nivel nacional y llegando a los lugares más alejados del país. ¿Sostenibilidad? Yo les pregunto ¿por dónde? Miren, pocos argumentos para demostrarles que esta empresa de sostenible no tiene nada. Primero, los sobrecostos recurrentes, y tenemos el caso enorme de la refinería de Talara que prácticamente cuadruplicó su costo inicial. Por otro lado, su dependencia del Estado, porque la empresa no puede sostenerse por sí sola. Depende del erario público para poder subsistir. No tiene una autonomía financiera independiente, sino limitada porque depende de lo que le dé el Estado. La ineficiencia operativa de su estructura organizacional que no ha podido adaptarse a las tendencias del sector de los hidrocarburos, donde se requiere agilidad, innovación y control de costos. Esto no lo ha sabido hacer la estructura organizacional. Hablamos de sus directivos durante los últimos años. Y por otro lado está el impacto ambiental y los conflictos sociales que ha generado, porque Petroperú se ha visto involucrada en varios derrames de petróleo en la Amazonía peruana, generando evidentemente conflictos con las poblaciones que viven en estos lugares. Entonces, 4 argumentos que demuestran que esta empresa de sostenibilidad tiene lo que yo de zurdo, o sea, nada. En ese sentido, Petroperú no puede ni consolidarse ni considerarse como una empresa estratégica viable debido a su falta de autosostenibilidad financiera, su dependencia estatal y su exposición a riesgos ambientales y sociales. Entonces, que nos quieran vender lo contrario, de que sí es una empresa estratégica, solamente es un cuentazo que la izquierda se compra y con el que se autoengañan ellos mismos. Entonces, lamentablemente, Petroperú va a seguir siendo más de lo mismo con este nuevo directorio que se ha nombrado, donde está el presidente Alejandro Narváez y como gerente Oscar Vera. 2 personajes que ya tenían experiencia en Petroperú, pero una experiencia haciendo las cosas mal. Petroperú va a seguir siendo más de lo mismo y le va a seguir costando más millones, no de soles, de dólares a todo
el Perú y a ustedes que pagan sus impuestos. Ahora, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Martín Vizcarra. La semana pasada habíamos hablado del inicio del juicio oral contra el Lagarto. Habíamos estado desarrollando qué es lo que se viene diciendo, qué es lo que se viene destapando, exponiendo en el juicio oral. Y ayer, como estaba previsto que continuara el juicio oral por el caso de corrupción que se le investiga cuando fue gobernador regional de Moquegua, básicamente, en ese contexto, Elar Tejeda, exdirectivo de Obra INSA, confirmó que se le dio un soborno, una coima de 1 millón de soles al Lagarto Martín Vizcarra en 2 partes y con billetes de 200 soles. El primer pago se da, que lo cito en la oficina, en esa oportunidad también lo cité para que se presente en la oficina y lo conozca a mi socio, de Astaldi, allá como Orsatti. Dijo el señor Tejeda que se le entregó primero 400.000 soles y luego 600.000 soles en sobres Manila de los tamaños A3 porque eran más grandes y además en billetes de 200 para que los sobres Manila no sean tan abultados, para que no hagan tanto escándalo. O sea, ya empezó a mostrar cuál ha sido la ruta de dinero para que llegue de Obra INSA, la empresa, la constructora que soborna a Vizcarra, al propio Lagarto. Entonces, lo que declaró el señor Elar Tejeda ayer, ex directivo de Obra INSA, es clave en este caso. Además contó que se han dado 19 llamadas, 15 de Vizcarra a Tejeda y 4 de Tejeda al propio Lagarto Vizcarra. Entonces se va armando la ruta del dinero que puede llegar a determinar la culpabilidad, que puede llegar a sentenciar, a condenar a Martín Vizcarra como lo que es, un corrupto. Por su parte, el Lagarto Vizcarra buscó defenderse a través de Twitter o ahora X, diciendo que como el señor Tejeda había dicho que no había habido testigos de esta entrega, porque solamente fue entre los dos, no hay testigos para poder avalar este discurso. Sin embargo, se sabe que un socio de Tejeda y su asistente formaron parte de estas coordinaciones para retirar el dinero, para entregárselo a Tejeda y para que Tejeda lo pueda guardar y luego entregárselo a Vizcarra. Entonces, la cárcel y Vizcarra están muy cerca. Vizcarra está muy cerca de estar donde debería, que es la prisión. Poco a poco van saliendo más pruebas que van a demostrar lo que todos sospechamos de su corrupción, de sus prácticas, y no cuando fue presidente, eso falta todavía y eso va a estar bastante bueno, sino de cuando fue gobernador regional de Moquegua. Ese ejemplar gobernador regional y provinciano que llegó a la cúpula del poder es pues tremendo personaje y ahora se está viendo todo lo que hacía cuando era gobernador regional de Moquegua. Entonces, poco a poco Vizcarra se acerca más y más a prisión. Y ya para cerrar tenemos que hablar del inicio de la cumbre del APEC que comenzó ayer, el 11 de noviembre, y ya hay algunas autoridades internacionales en el suelo peruano. Se sabe que van a llegar 16 de las 21 economías, que la semana pasada hablamos de lo que es la cumbre del APEC, qué implicancias tiene, cuántos iban a venir, cuántos deberían venir, cuántos son, qué es el APEC. Búsquenlo, el video de la semana pasada, ahí está para que sepan de qué trata lo que va a suceder esta semana y que va a ser el centro de la noticia de estas grandes economías a nivel internacional, ¿ok? Ayer llegó al Perú el sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah, que se reunirá hoy con Dina Boluarte. Arribó a eso de las 11 de la mañana con su conocido Palacio Volador, que es el avión presidencial de Brunei, un avión completamente lujoso de 2 pisos que tiene un montón de espacios y divisiones llenas de lujo, como lo caracteriza siempre a este señor, que tiene 78 años y lleva 57 años en el cargo de sultán de Brunei. Entonces, Boluarte y el sultán Hassan al-Bolkiah tendrán una reunión en la que la agenda dice que tocarán temas sobre cooperación económica y energética, además de la lucha contra el cambio climático. Ahora, ¿cuál es la importancia de poder mantener un vínculo con este país, Brunei? Muy probablemente muchos de los que ven este video ni siquiera han escuchado qué es Brunei, dónde queda. Brunei es un país asiático que limita con Malasia, que literalmente está rodeado por Malasia, que les voy a dejar su bandera y el mapa para que puedan más o menos hacerse una idea de dónde está ubicado Brunei y de qué pedazo de tierra estamos hablando en simples palabras, ¿ok? La importancia de mantener un vínculo con esta economía es que es una economía pequeña, sí, pero que sabe adaptarse a las realidades de la competencia de su entorno en las industrias que se mueve. ¿En qué industria se mueve? Primero en la industria energética petrolera y en la industria de la hotelería de lujo. Robert de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, dijo:
Brunei es un miembro esencial en APEC por su capacidad de innovación en energía y finanzas, así como su relevancia de proveedor de gas natural, siendo el 9º productor mundial de dicho recurso. Entonces Brunei, pese a ser un país pequeño, una economía pequeña, porque la gran parte de las cosas que han exportado a Brunei, más que nada es materia prima, es importante poder mantener un vínculo con esta economía. Ahora, esa es una de las autoridades que ya llegó. Hablamos de otras cosas. Se van a firmar 2 tratados de libre comercio. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, informó que se espera firmar 2 tratados, uno con China y otro con Hong Kong, China. En el caso del tratado con China, solamente se van a añadir 5 capítulos al tratado de libre comercio que ya existe, ¿ok? Ahora, con respecto a otros asistentes que van a llegar en los próximos días, y eso es bastante importante, la semana pasada se confirmó, mejor dicho, la llegada de Joe Biden a la cumbre del APEC acá en Perú. Estará llegando el 14, o sea, el día jueves, y será el mismo día que llegue Xi Jinping a Perú para inaugurar, Xi Jinping, el presidente de China, para inaugurar su megapuerto de Chancay y posteriormente unirse a las actividades y a la agenda de la cumbre del APEC. Xi Jinping llegará en la mañana a Perú y va a inaugurar el megapuerto de Chancay junto a Dina Boluarte, comiéndose su chifa con guantán y su Inca Kola desde Palacio de Gobierno a través de una conferencia virtual. No va a dirigirse a Chancay, eso hemos hablado también en el video que subimos la semana pasada al respecto de este tema. Y Joe Biden estará llegando en la noche del jueves 14 de noviembre para participar de la agenda de la cumbre del APEC. Además, se confirmó ayer la visita de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que vendría a ser como la principal autoridad, o sea, su presidente, pero allá es el primer ministro. Entonces, el primer ministro Trudeau va a llegar también. Ahora, con respecto a la huelga, al respecto de estos intentos que se están haciendo para poder llevar a cabo sus protestas, se sabe que antes el punto principal de concentración, de llegada de todos estos grupos que van a armar sus protestas era el Congreso de la República. Ahora, no contentos con esto, ha cambiado su punto de encuentro y va a ser el centro de convenciones del Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional, ubicados en el cruce de la avenida Aviación con Javier Prado en San Borja. No han querido publicar la ruta de su marcha para que la policía no los disuada. De eso vamos a ir hablando en los próximos días para darles detalles de manera específica, ¿ok? En los próximos días hablaremos en específico de lo que será la huelga y si es que se logra dar esta protesta. Lo cierto es que entonces arrancó este evento que es sumamente importante, que traerá la visita de 16 autoridades de las 21 economías que forman parte del APEC. Un evento que puede ser importante para el Perú. Así las cosas, la petrolera estatal Petroperú seguirá siendo ese barril sin fondo que solamente vive de chuparle dinero al Estado y que no puede sostenerse por sí sola gracias al gobierno inepto de Perú Libre. Martín Vizcarra está cada vez más cerca de la cárcel porque se están conociendo nuevos indicios, nuevas pruebas que demuestran la ruta del dinero. Solamente falta que esto se corrobore. Y además empezó la cumbre del APEC, que puede marcar un hito importante en la relación o en la reposición de Perú en cuanto al intercambio comercial internacional con las economías más importantes del mundo.